Buenos días, hermanos. Buenos días. Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Amén. Bendito seas tú, Señor. Obra en esta palabra. Háblanos a todos, Señor. Háblanos a todos porque todos necesitamos de esta palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Enséñame tú lo que yo no veo. Es el nombre del sermón. Enséñame tú lo que yo no veo. ¿Qué? ¿Qué no ve? ¿Qué estaba diciendo? Estas son palabras de Eliú cuando estaba exhortando a Job. Los castigos, por un lado, los castigos y tratos de Dios con su pueblo. La providencia, el diseño y uso de esa providencia, de esos tratos. A veces que son inescrutables y vemos en parte, vimos un poquito de eso hace 8 días. En estos casos, hermano, es justo decirle a Dios, lo que conozco es solo una pequeña parte de tus caminos. Poco puedo ver en ellos. Enséñame más de tu mente y voluntad en ellos. Pero sobre todo, hermano, sobre todo, tiene que ver con esto. Y esto es el énfasis de hoy. Los pecados y transgresiones como causa del castigo que no vemos, que muchas veces no vemos. Y es apropiado que cuando estamos afligidos, un hombre verdaderamente arrepentido diga a Dios, soy consciente de muchas fallas y debilidades pecaminosas en mí, pero puede haber pecados secretos que han escapado a mi atención y vista. Muéstramelos para que pueda ser humillado y hacer una libre confesión de ellos. Porque cuando uno ha pecado debe reconocerlo, por ahí parte el arrepentimiento. Si no hay eso nunca, pues nunca va a haber arrepentimiento. Una libre confesión de ellos. Pero hay que agregarle otra cosa para que sea completo el arrepentimiento. Si hice mal, no lo haré más. Si he cometido algún delito capital, algún pecado general, alguna ofensa vil o enormidad grave, es decir, pecados pequeños o graves, me arrepiento sinceramente de ello y me ocuparé en el futuro, por la gracia divina, de no volver a hacerlo. Entonces tiene que ver con tomar resoluciones firmes para no volver a caer en lo que hemos caído. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver lo que Eliú le viene diciendo a Job. Vamos a repasar el capítulo 34. En el segundo, enséñame tú lo que yo no veo. Y en el tercero, no lo haré más. No lo haré más. Primer capítulo, hermanos, de Eliú a Job. Váyase a Job 34. Voy a recorrerlo. Vamos a irlo repasando completamente para entender qué viene diciéndole Eliú a Job. Eliú ya es la última parte del discurso de Eliú a Job. Eliú ya le venía hablando en los 2 capítulos anteriores. En este capítulo, Eliú retoma su discurso y continúa en su respuesta a Job. Lo sigue reprendiendo. Inicia llamando la atención a los que escuchan. Verso 1 al 4 ya lo vamos a ver. Luego presenta una acusación contra Job por las palabras injustas que Job había dicho. ¿Cómo? Justificándose él y condenando a Dios. Lo refuta mostrándole el poder, la justicia y la providencia de Dios. El capítulo cierra llamando a Job a humillarse ante Dios, pedirle a Dios lo llama a que le pida a Dios poder ver sus pecados, que es la parte que vamos a estudiar hoy, y comprometerse a no volverlos a cometer. Y llama finalmente a los hombres sabios, en los últimos versos, los que están alrededor, a confirmar que Job no habló con sabiduría, sino que habló injustamente. Entonces repasemos, hermanos. Miremos del verso 1 al 9. Váyase ahí a Job 34. Vemos cómo Eliú está acusando a Job de culpar a Dios de injusticia. Job estaba haciendo ver a Dios injusto por todo lo que le estaba pasando en ese momento. Leamos, verso 1 al 9. Además Eliú dijo, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come.
El oído prueba las palabras, hermanos. El oído prueba las palabras. Escojamos para nosotros el juicio, sigue diciendo Eliú. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Mire lo que decía Job. ¿Qué hombre hay? Entonces ahí ya retoma Eliú. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. De nada servirá al hombre. ¿Por qué está diciendo Job eso? Dice, mire, a mí de qué me sirvió ser tan obediente a Dios. Mire todo lo que me está pasando. Dice Matthew Henry, Eliú pide a los presentes, dice que ahí, escuchadme doctos, sabios, pide a los presentes que decidan junto con él sobre las palabras de Job. Entonces él llama a personas doctas y sabias, es decir, verdaderamente doctas y verdaderamente sabias espiritualmente. Cualquier persona, hermano, cristiana, por más sencilla que sea iluminada espiritualmente, que tenga el corazón santificado, que conozca las escrituras, es una persona más apta para juzgar cualquier cosa de esta tierra. Entonces, Eliú llama a esas personas, va a juzgar mejor que cualquier sabio de la tierra. Job había hablado como si quisiera justificarse totalmente. El que dice, en vano he limpiado mi corazón, no solo ofende a Dios, sino que gratifica a sus enemigos y habla como ellos. O sea, estamos ofendiendo a Dios también cuando decimos, ¿de qué me sirve haberme portado bien? ¿De qué me sirvió obedecer a Dios? Uno está ofendiendo a Dios cuando hace esas cosas, porque Dios es el que manda hacerlo. Es una rebelión contra Dios. Hermanos, no debemos contender con Dios como Job lo estaba haciendo. Aunque Job era un hombre justo y recto delante de Dios, pero mire, ahí había pecado. ¿De qué me sirve obedecer? Mire lo que me pasó, podemos decir, mire lo que me está pasando. ¿Por qué a otros no le pasan y por qué a mí sí? Mire estas pruebas. Antes no me pasaba esto y ahora sí me está pasando esto cuando empecé a obedecer. Bueno, hermano, eso es lo que normalmente suele suceder muchas veces. Hermanos, y terminamos diciendo, esto no es justo, esto es injusto lo que me pasa. Bueno, hermano, ahí estamos diciendo así, muchas veces no lo digamos con los labios, estamos poniendo a Dios como injusto. Porque si entendemos que todo va dentro de la providencia de Dios, pues hermano, al final de cuentas, Dios sería el responsable de la injusticia que nos pasa. Sigamos, verso 10 al 15. Eliú ahí le muestra que Dios no es injusto, que Dios no hace injusticia. Leamos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, Eliú está diciendo, mire que Dios no hace injusticia, Dios no es injusto. Dice Matthew Henry acá, Eliú vuelve a señalar a Job que Dios no le ha hecho mal ni daño a él al afligirlo. O sea, Dios no lo está haciendo para mal, sino lo está haciendo para bien. El Señor estaba procurando un beneficio espiritual en Job. Y eso es lo que siempre pasa con cualquier prueba que nos pase. Dios no puede hacer el mal, ni el Todopoderoso puede cometer errores, hermanos. Si los servicios pasan sin recompensa ahora, es decir, lo que hacemos bien puede que no tenga recompensa aquí en esta tierra, y los pecados también pueden pasar sin castigo, es decir, al impío, al que sigue haciendo iniquidad, parece que no les pasa nada. Hermanos, sin embargo, hay un día venidero
en que Dios tratará al hombre totalmente conforme a sus obras. Aún más, hermanos, esto todo lo está diciendo Matthew Henry, aunque la condenación final del creyente, la final del creyente ha sido desechada, o sea, la de nosotros, ya no hay condenación por el rescate hecho por Cristo, merece aquí, es decir, nosotros merecemos aquí cosas peores que las que nos pasan. Merecemos cosas peores que las que nos están pasando. No se nos ha, dice Matthew Henry, no se le ha hecho nada malo a Job al ser probado. Eso es lo que el libro también está diciendo. Job, de todos modos, merecemos peor nosotros. Hermanos, Dios es justo, siempre justo, y debemos siempre partir de ese principio, de esa verdad. Hace 8 días hablábamos de la predestinación. Debemos partir del principio de que Dios es justo, hermanos. Amén. Él no hace injusticia. Recuerden, a unos les aplica misericordia, a usted y a mí. No merecíamos, pero aplica misericordia. No está haciendo injusticia, porque en Cristo está castigando nuestros pecados. Pero al que no salva, porque no lo quiso salvar, no le aplica injusticia, le está aplicando justicia, porque la paga del pecado es la muerte, hermanos. Bueno, con las pruebas, con lo que nos pasa también, eso es lo que le está diciendo el libro a Job. Todo lo bueno que tenemos o nos pasa es por gracia y misericordia. No la merecemos al final de cuentas, no la merecemos. Merecemos que juicio, porque la paga del pecado es muerte. Las pruebas y tribulaciones no son nada, hermano, para lo que nosotros deberíamos merecer. De hecho, son buenas, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Lo que pasa es que no nos gustan las pruebas. A nadie le gusta, es obvio. A mí no me gustan tampoco. Pero deberíamos entender, Hebreos lo dice, ninguna disciplina al presentarse al presente parece ser causa de gozo, ¿no? Sino de tristeza. Pero es una bendición a los que son edificados en ella, a los que son ejercitados, gracias, en ella. Porque al final produce un fruto apacible de justicia, dice algo así. Entonces, hermanos, Dios siempre obra en justicia, siempre, Él no hace nada injusto. Veamos del verso 16 al 30, que ahí le sigue diciendo el libro eso. Si pues hay entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo. Miren lo que dice. No carga, pues, él al hombre más de lo justo. Ninguna disciplina. Dice, no hemos sufrido nada que no sea común al género humano. Dice en el Nuevo Testamento. Para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Mire, se lo puede hacer a las naciones enteras o a las personas, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo, hermano. Entonces, hermanos, aquí nos hace una comparación entre los reyes de la tierra, entre los príncipes terrenales y Dios. Está diciendo en los primeros versos
¿Se dirá al rey terrenal, perverso, y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes? ¿Qué está diciendo? Muchas veces un príncipe, un rey, un gobernante hace lo justo, conforme a Dios. Y nosotros decimos, bueno, qué bien que está haciendo lo justo. Y justificamos eso, y no es que esté mal. Entonces, si nosotros podemos hacer eso con el rey, príncipe terrenal, ¿cómo no lo vamos a hacer con el Señor, que todo lo que hace es perfectamente justo? Es lo que está diciendo acá Eliú. Entonces, si Dios es perfecto, justo, y los príncipes son imperfectos, la mayoría de veces impíos, hacen injusticia muchas veces, y aprobamos lo bueno que ellos hacen, ¿no deberíamos hacer mucho más con el Señor, que todo lo que hace es justo? Y sus motivaciones son justas, porque aún el rey puede hacer lo justo con motivaciones injustas. Pero Dios todo es no solo justo de obra, sino con motivación justa. Hermanos, dice Matthew Henry, presunción atrevida es condenar los procedimientos de Dios. Job estaba con descontento, tenía rabia, tenía enojo por lo que le estaba pasando. Job había deseado a menudo defender su causa ante Dios. Señor, yo soy el que hice bien, yo estaba haciendo bien. Eliú pregunta, ¿con qué propósito? Si todo lo que Dios hace es bueno. Y obviamente la disputa de Job era directamente con Dios. ¿Qué puede inquietar? Eso lo dice al final. Si él diere reprocho, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Dice Matthew Henry, ¿qué puede inquietar a aquellos cuyas almas habitan tranquilas en Dios? No debería inquietarnos nada. Las sonrisas, en cambio, las sonrisas del mundo no pueden aquietar a aquellos con quienes Dios está airado. ¿Sí? Pueden tener el aplauso del mundo, pero si Dios está airado con ellos, no es nada, no sirve de nada. Hermanos, todos los juicios y designios de Dios son justos. Amén. Su reino es de justicia. Cristo es rey de justicia, mi rey es justo, como Melquisedec. Sus leyes son justas, todas las leyes del Señor son justas. Sus propósitos son santos. Hermanos, nosotros vamos al Antiguo Testamento y nosotros debemos entender que todo lo que está allá es justo. Puede que hayan cosas que hoy ya no apliquen lo ceremonial, pero todo lo que estaba allá, si usted va y ve algo civil, es justo lo que hace. Ojalá se aplicaran esas leyes en esta tierra. Ojalá, hermanos. La gente se abruma con el ojo por ojo. El ojo por ojo es lo más justo que hay, hermanos. Porque hay compensación. Ahora, lo que pasa es que, ya lo hemos dicho, el ojo por ojo no es para yo tomarlo por mi mano, es para que lo haga el magistrado civil. Entonces, hermano, todo lo que Dios, sus designios son justos, su reino es de justicia, sus leyes son justas y sus propósitos también son santos, hermanos. Entonces no debemos contender con el Señor. Veamos al final, cerrando. Eliú sigue reprendiendo a Job, verso 31 al 37. De seguro conviene que se diga a Dios. Mira, aquí ya va a hablar del verso base, va a empezar a hablar. He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. O sea, Eliú le está diciendo, mira, esto es lo que debemos decir, Job. Esto es lo que deberíamos decir. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora, rehuses. Ora, aceptes y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría. Entonces él estaba llamando a las personas y diciendo, mire, sean sensatos, lo que Job está diciendo no es sabio, no está orando con sabiduría. Se me fue 35, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente. Mire, le deseó la prueba a Job y no estaba haciendo malo por eso. Le está diciendo, yo quiero, Job, que usted sea aprobado, que siga siendo probado hasta que por favor entienda lo que el Señor le quiere mostrar. A causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos.
porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Mire todo lo que le está diciendo Eliú a Job. Hermanos, dice Matthew Henry, Eliú dirige a Job a humillarse ante Dios por sus pecados y a aceptar el castigo de Dios en ese momento. También a que ore a Dios para que le descubra sus pecados. Que ore a Dios para que le descubra sus pecados. Está diciéndole, yo quiero, Job, que Dios le muestre sus pecados, que abra sus ojos, Job. El hombre bueno, mire, pero que esto es lo que, y el enfoque del sermón. Si usted y yo somos hombres buenos en el sentido de que hemos sido salvados, porque Dios habla de buenos y malos, de justos e injustos, es decir, si hemos sido perdonados, ya salvados, el hombre bueno está dispuesto a conocer lo peor de sí mismo. El hombre bueno está dispuesto, él no está tratando de encubrir, no está tratando de poner una barrera para que no le digan nada. Particularmente cuando está sometido a aflicción, desea que le digan en qué cosa está Dios contendiendo con él. No basta, hermanos, ahora lamentarse por los pecados, sino que debemos ir y no pecar más. Eliú razona con Job de su descontento por la aflicción. Estamos, hermanos, listos muchas veces para pensar que todo lo que nos concierne, es decir, lo que nos debería pasar, debería ser justo, porque queremos que sea nuestro modo, pero eso no es racional, hermanos, no es lo racional y no es lo bíblico. Eliú pregunta si hubo o no necedad y pecado en lo que decía Job. Le pregunta a los que están ahí al lado. Dios es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras, hermano. Entonces aquí, hermanos, nosotros cantábamos hoy muchas canciones de eso. Abre mis ojos que yo quiero ver. Nosotros debemos de verdad querer ver. ¿Qué pasa? Mire, hay una razón. Cuando no queremos ser exhortados es porque no queremos ver. No queremos ver. Debemos querer ver. Debemos querer tener discernimiento de nuestros pecados. De nuestros pecados. Hermano, meditemos si hay ceguera en nuestros pecados. Ceguera. Debemos también acá confesar el pecado. Porque, hermano, mire, nosotros, la Biblia, eso es, como lo hemos dicho, eso es ABC del cristianismo. Si yo he pecado, debo confesarlo. Yo no me puedo, muchas veces debemos, si yo ofendí, debo pedir perdón. Eso es básico, hermanos. Eso es básico hasta en el mundo. Pero parece que no fuera básico en nosotros los cristianos. ¿Sí me entiende? Yo sé que hay momentos en los cuales hay que dejar aparte ciertas cosas, hay que callar, pero hermanos, si yo ofendí, yo debo decirlo, siempre debo decirlo, porque entonces hay un pecado que no está confesado, porque muchas veces es fácil confesar a Dios, porque cuando le tememos más a los hombres, preferimos confesar a Dios y no confesar al hombre. Hermanos, cuando se ofende al prójimo hay que pedirle perdón al prójimo. Y no debemos quedar ahí, porque también nos podemos acostumbrar a solamente confesar, si se lo confesamos a Dios, si se lo confesamos al prójimo, pero no nos podemos apartar de los caminos. Y entonces el arrepentimiento no fue completo, no fue verdadero realmente. Debemos cambiar, hermanos. Hermanos, dice Thomas Watson, un corazón sin doblez desea conocer enteramente el propósito y la voluntad de Dios. El corazón enfermo teme la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice Juan 3:19. Bueno, eso es lo mismo que pasa cuando no queremos escuchar la exhortación. Teme la luz, el hombre enfermo teme la luz y no quiere saber en qué consiste su responsabilidad. El alma sincera, como en el caso de Job, dice, enséñame tú lo que yo no veo. Lo que estamos hablando. Señor, muéstrame mi deber y en qué cosas te agravio. No me dejes pecar por falta de luz. Enséñame aquello que desconozco. Muchas veces puede ser porque no hay discernimiento con ciertas cosas. Bueno, pero debemos estar con la firme convicción de querer ver lo que aún no podemos ver.
Entonces vamos al segundo capítulo. Enséñame tú lo que yo no veo. Aquí Eliú le está diciendo a Job que ore para que descubra sus pecados. Es como si le estuviera diciendo: Señor, al meditar encuentro mucho mal en mí, mucho mal hecho por mí. Hay razón para temer, hay mucho más de lo que no soy consciente, abominaciones mayores que por ignorancia, error y parcialidad hacia mismo, porque es que siempre tendemos, obvio, eso es obvio, hermano, pero no está bien. Somos parciales hacia nosotros mismos, nos parcializamos, engrandecemos el pecado de otro y minimizamos el pecado nuestro. Eso es ser parcial. Tenemos que luchar con eso todos, hermanos. Por parcialidad, sí, por parcialidad hacia mí mismo aún no veo. Déjame verlas. Despierta mi conciencia para cumplir fielmente tu oficio. Un buen hombre está dispuesto a conocer lo peor de sí mismo. Un buen hombre, una buena mujer, un buen cristiano está dispuesto a conocer lo peor de sí mismo, y particularmente bajo aflicción. Desea que le digan por qué Dios contiende con él. Es decir, si está pasando una prueba, él desea saber, bueno, Señor, ¿por qué? Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Por qué cree que estoy en esto? Eso es una buena actitud ante Dios. Contiende con él y que él se propone. ¿Y qué se propone Dios para corregir? ¿Qué se propone Dios para corregir? Desea saber. Hermanos, debemos decir, como dijo Eliú, que le estaba diciendo a Job, que debería, o sea, Eliú le estaba dando ese consejo a Job: enséñame tú lo que yo no veo. Lo que yo no veo. Debemos querer ver lo que no podemos ver, que a Dios le desagrada. Hermanos, en el Salmo 19 del 12 al 13, pidamos a Dios conocer si tenemos pecados ocultos a nuestros ojos. Mire lo que dice el salmista, después de que viene hablando de la ley de Jehová, que es perfecta, etc. Dice, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mira, hermano, cuando David quería saber aún sus pecados ocultos, y él entendía que si uno no quiere conocer sus pecados, si uno no quiere de verdad arrepentirse, no quiere de pronto esto sí, pero algunos no los quiero ver, esos son soberbias. Dice, líbrame, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, es obvio que pueden haber en nosotros pecados desconocidos a nuestros propios ojos. Es decir, no que nosotros no sepamos que algo sea pecado, sino que no somos conscientes que nosotros los hacemos o no los vemos graves, hermanos. Pecados desconocidos que no vemos graves, que no somos conscientes, hermano, pero debemos guardarnos del orgullo y la soberbia y no reconocerlos. Debemos querer ver hasta el mínimo pecado. Ahí sí, hermano, debemos ser, como decía un pastor, yo sé que lo decía en otro contexto, pero ahí sí debemos ser como bacteriólogos espirituales de nosotros, hermanos. De nosotros. Hermanos, sigamos. Salmo 139, 23 al 24. Pidamos a Dios que examine si vamos por algún camino perverso o por caminos perversos. Mire lo que dice el salmista. 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, hermano, esto puede estar relacionado a lo que estoy leyendo, pero hago énfasis en ciertas cosas.
Los caminos perversos, hermanos. Si nosotros estamos en caminos de error, de engaño, en ceguera, en endurecimiento. ¿Sí me entienden, hermanos? En caminos torcidos, decisiones erradas. Estamos cogiendo por un camino perverso. Estamos en caminos de apostasía. Estamos amando ¿sí me entienden? Amando el mundo. Estamos en el engaño, en el error. Entonces acá ve y ve, dice el salmista, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay pecados también ocultos. Aquí puedo aplicar todo, también lo que ya dije. Hermanos, sigamos. Job 10 del 1 al 2. Pidamos a Dios entender, y este es más específico, ¿por qué contiende Dios contra nosotros? Pidamos a Dios conocer eso. Leamos. Está mi alma hastiada de mi vida, está diciendo Job. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Entonces lo que está diciendo Job es, ya dije algo de eso. ¿Por qué estoy en esta prueba? Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy en esta disciplina del Señor? ¿Cuál es la razón? Muéstrame, Señor. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Dios está en una prueba, Dios está contendiendo con nosotros. En el sentido de que nos está puliendo, porque ahí va a haber guerra en nuestros corazones contra Dios muchas veces. ¿Por qué pruebas? ¿Por qué tenemos estas pruebas? ¿Por qué estas disciplinas? Otra forma de contender, o sea, de querer entender por qué Dios contiende conmigo. Señor, a ver, yo siempre escucho, y yo también lo he dicho, hermano, es que siento que Dios no me habla. Bueno, Dios está contendiendo ahí también con nosotros. No, o sea, Dios está, finalmente cuando leemos la Biblia, Dios es obvio que está hablando, pero como que no sale nada de la Biblia hacia nuestros corazones. Es como que no está produciendo nada. Ahí hay una contienda de Dios también con nosotros. Cuando estamos fríos, hay tibieza, hay doble ánimo. Dios está contendiendo con nosotros, nos está mostrando algo y que debemos, bueno, Señor, ven, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy frío? ¿Por qué no avanzo en esto? ¿Por qué oro y no me escuchas? Bueno, hay estorbo en las oraciones también. Muchas veces, cuando hay pecado, la Biblia dice específicamente que cuando el hombre con la mujer, lo del vaso frágil, hay estorbo. Pero no es la única forma de que haya estorbo. Cuando hay pecados que yo no me quiero arrepentir, cuando quiero ver, eso es obvio que también hay un estorbo ahí. Hay anatemas. Entonces, hermano, ¿por qué no avanzamos? Ay, yo antes era mejor, yo antes hacía más cosas para el Señor. Bueno, Dios está contendiendo con nosotros y tenemos que querer verlo. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Sigamos. Salmo 26 del 1 al 2. Pidamos ser juzgados, escudriñados y probados por Dios. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, dice Job. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Perdón, esto no lo está diciendo Job, esto lo dice el salmista. El salmo, qué pena. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a conocer cualquier pecado en nosotros. Debemos estar dispuestos. Entonces, hermano, necesito hablar con usted. Hermana, necesito hablar contigo. Ah, qué jartera. Uno a veces la jartera, porque lo van a exhortar o le van a decir algo. Debemos estar dispuestos. Bueno, de pronto no, el Señor nos está hablando por medio del hermano, de la hermana. Hermana, venga, el pastor llama a la hermana. Necesito hablar con ustedes. Deberíamos, yo sé que es fácil decirlo, hermanos, y yo sé que es fácil, pero eso es lo que deberíamos querer. Ese es el deber ser, hermanos. Entonces, hermanos, sigamos. Salmo 143, 8 al 10. Hoy cantamos eso. Pidamos conocer el camino que debemos andar. Es decir, qué decisión tomar, por dónde coger. Hazme oír por la mañana tu misericordia.
porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Le estaba diciendo, Señor, quiero, ¿qué camino tomar? Él ya era salvo, obvio que estaba en el Señor, pero él debía tomar decisiones. El salmista debía saber por dónde coger, a qué pueblo ir, con qué pueblo pelear, con qué pueblo no pelear, bueno, muchas cosas. Hermano, miren, debe haber sinceridad en estas cosas, sinceridad para conocer la voluntad de Dios y no la nuestra. A mí me preocupa, hermano, porque nosotros muchas veces hacemos estas cosas. Pedimos oración, pero ya hemos tomado una decisión. Hermanos, oren por mí para ver qué hacer. Y ya tomé la decisión. No, hermano, le da uno consejos a algunos hermanos. Le damos varios consejos y ya tomó la decisión. No, hermano, eso es hipocresía, eso es mentira. Es como que uno he cumplido la palabra de Jehová para decir, bueno, yo pedí oración, pero ya la había tomado. Si 2, 3 hermanos le dijeron, no haga, y usted va y lo hace, ¿para qué pide oración, hermano? Mejor no la pida, ya tomó la decisión. Aunque esté equivocado, está pecando doble vez, de todos modos. No escuchan consejos muchos, no escuchan consejos. Debemos ser sinceros, o si no hay hipocresía, no somos sinceros pidiendo oración. Hermano, mire, yo pido oración a ver si es la voluntad de Dios que yo, no sé, tome este trabajo. Y si varios hermanos le dicen que no, hermano, yo de verdad creo que no, hermanos. Yo creo que no. Si uno pidió oración, se acercan varios hermanos, no es conveniente, pues hermano, es obvio que el Señor le está respondiendo por ahí. Y vamos y hacemos lo otro. Ahora no es que el hermano o la hermana nunca más vuelva a pedir oración para no escuchar la voluntad y para no cometer más pecado. Pues ahí sí, pues hermano, seguirá usted dando tumbos en la vida, pues allá sí, porque la Biblia también dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sigamos, hermanos, pidamos conocer las sendas de Dios. O sea, una cosa es nuestros caminos, pero qué cosas tomar. Pero otra cosa es conocer las sendas de Dios. Dice el Salmo 25 del 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Él está diciendo, Señor, yo quiero saber quién eres tú más. Quiero entender más el camino de salvación. Quiero encaminarme en tu verdad. Enséñame más las escrituras. Quiero entenderlas mejor. Quiero conocer tus caminos, tu voluntad, tu verdad. A tu Hijo, a Cristo, el Espíritu Santo. Hermanos, sin importar el costo. Sin importar el costo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el conocer la voluntad, entender mejor los mandamientos de Dios, implica que nos toque dejar cosas a nosotros. Nos toca dejar cosas. Nos toca negarnos a cosas. Nos toca perder oportunidades en la tierra. Entonces, el día del Señor, yo quiero saber la voluntad del día del Señor. ¿Por qué hay que guardar el día del Señor? No me importa si implique negarme a cosas que yo antes hacía. No me importa. Pero Señor, si eso es lo que tú dices, yo lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer. Si esa es la verdad, yo la voy a cumplir. No importa que me implique menos comodidad terrenal para mí. Hermanos, si usted y yo somos del Señor, si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, verdaderamente entregados a Cristo, el Señor nos hará entender sus caminos a las buenas o a las malas. Salmo 32 del 8 al 9. A las buenas o a las malas. Obviamente es mejor a las buenas, ¿no es cierto? Pero el Señor, mire lo que dice, y esta cita hace muchísimos años, hermanos, el Señor
como a las 2 o 3 de la mañana yo me paré y esta cita el Señor me la dio hace mucho tiempo. Yo me la aprendí en ese tiempo en NBI, cuando leíamos NBI antes en la otra iglesia. Y yo me la sé en NBI, pero se la voy a leer igual en Reina Valera. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En Nueva Versión dice, yo te instruiré, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y cuya brida hay que sujetar hacia ti, dice algo así. Hermanos, el Señor no lo va a hacer a las buenas o a las malas. Si somos del Señor, aprenderemos sus caminos, en las pruebas, en las disciplinas, con sus juicios hacia nosotros. Me refiero a juicios terrenales, en el sentido que Dios nos pasa con una prueba muy dura. Hay juicio ahí, no juicio condenatorio. Hermano, mejor aprendamos a las buenas. A las buenas todo es mejor, hermanos. Hermanos, si somos del Señor, el Señor nos enseñará sus caminos. Salmo 25, 8 al 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No podemos ser como el mulo o el caballo, sino mansos. Entendiendo, Señor, ayúdame, perdóname, no entendía. Bueno, Señor, voy a tomar medidas. Me lo ha dicho de muchas maneras, me lo han dicho los pastores, los hermanos, me lo ha dicho mi esposa, me lo ha dicho mi esposo, y no quiero entender. Hermanos, Él dice, bueno y recto es Jehová, o sea, Él es justo, sea lo que sea que nos pase. Hermanos, debemos mirar la ley de Dios para poder ver nuestros pecados. Enséñame tú lo que yo no veo. O sea, por obvias razones debemos ir a la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 7:7b, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces debemos ser esforzados en leer la palabra de Dios, hermanos, para aprender los caminos. Hermanos, pongamos atención. No nos distraigamos con los niños, hermanos, porque no ponemos atención. Esto es más importante. Pongamos atención, hermanos. Pongamos atención. Hermanos, la ley de Dios es nuestra mejor guía. La ley de Dios es nuestra mejor guía, hermanos. Es nuestra mejor guía. No, mi corazón no es la mejor guía. Mi corazón es engañoso, hermanos. Y el suyo también. No es mi mejor guía mis sentimientos. No es mi mejor guía mi razonamiento. No es mi mejor guía un sueño que tuve. No es mi mejor guía, hay veces, un consejo mal dado, entre comillas. Porque aunque haya un consejo, es obvio que debemos pasarlo por la palabra de Dios. Es lógico que eso es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos pasar el consejo por la palabra de Dios. Al final ella tiene la última palabra, el veredicto final. Hermanos, no confiemos en nuestro corazón. Mire, dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. Hermano, ya sabemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, entonces, a las buenas o a las malas, debemos conocer, debemos basarnos en la palabra. Hermano, porque mire, nuestros pecados tarde o temprano saldrán. Tarde o temprano salen. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces, hermanos, es mejor acá. Es obvio que es mejor acá. Así sea con pruebas y vergüenza con el prójimo. Porque es que, hermano, el problema muchas veces es que le tenemos tanto miedo al hombre, a los hermanos. Por eso no queremos que nos digan nada, no queremos ser expuestos. Preferimos que nadie lo sepa, hermanos.
Estamos encubriendo un pecado. El que encubre sus pecados no va a prosperar espiritualmente. Hermanos, mire hermanos, es mejor acá, porque allá ya no hay esperanza. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, si yo me morí con un pecado oculto que no quise nunca reconocer en esta tierra, hermano, yo dudo que una persona esa sea salva. Yo lo dudo. ¿Sí me entiende? Yo no creo, hermanos. O sea, pecados, nunca me quise arrepentir de algo, nunca lo quise. Me lo dijeron, me lo hablaron, nunca me quise arrepentir. Nunca lo quise confesar, nunca se lo quise reconocer a nadie. Allá ya no hay esperanza, hermano. Y allá la vergüenza es peor. De hecho, allá es vergüenza y confusión perpetua, dice la Biblia. La pena acá es poca, hermanos. Es pasajera, exacto. Hermanos, pongámonos a prueba con Dios como hizo David. Tú has probado mi corazón, Salmo 17:3. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Tremendo lo que David podía decir, ¿no? ¿Podríamos decir esto mismo con limpia conciencia? No lo sé, hermanos. Cada uno debe preguntárselo. Cada uno de nosotros nos debemos preguntar. ¿Podemos decir que estamos limpios como David? Salmo 7, del 3 al 4. Y no que David fuera perfecto, sino que tenía una limpia conciencia delante de Dios. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Selah. O sea, David estaba diciendo, mire Señor, si no es cierto lo que yo creo de mí, bueno, mire, que mis enemigos hagan eso conmigo, se enseñoreen de mí. O sea, mire cómo David podía orar, hermanos. Mire, hermanos, muchos no quieren ver sus pecados, muchos podemos no querer ver nuestros pecados. Podemos estar ciegos. Mire, vamos a 2 Samuel 12 del 15 al 14. Entonces, Segunda de Samuel 12 del 5 al 14. Entonces, hermano, primero voy a hablar de esto. Que usted y yo, ya lo he dicho, pero lo voy a explicar un poquito más. Podemos estar ciegos a nuestros pecados como lo estuvo David. ¿Recuerdan? Con Natán, cuando Natán viene y le habla. Vamos a verlo. Segunda de Samuel 12 del 5 al 14. Entonces se encendió el furor de David. Le cuenta la historia de la corderita, etcétera, etcétera. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra Natán. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire cómo era fácil. Le muestra a usted un pecado. Eso es pecado. Obvio que es pecado. Pero cuando yo lo he hecho, no puedo ver que es pecado. Lo puedo ver en el otro, pero no lo puedo ver en mí. Y debe pagar la cordera con 4. Estaba juzgando correctamente en el sentido de que estaba diciendo ese pecado eso era un pecado, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres el que está pecando de esa manera. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? La tuvo en poco, la menospreció, haciendo lo malo delante de sus ojos. Mire que David no sabía que hacer eso era malo. Él sabía que hacer eso era malo, pero no, estaba tan ciego que no podía ver que él lo hacía. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacirá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mire. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. No queremos reconocer, pues no queremos confesar chiquito. Bueno, si no queremos, hermano, mire lo que, por ejemplo, lo que le dijo a David. En público, más, o sea, su problema era la pena al hombre, el temor al hombre, la vergüenza al hombre. Bueno, pues, mire lo que va a pasar. Hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, porque además David lo hizo confabulando, ¿sí o no? En secreto, obviamente, él planeó todo eso. Entonces dijo David a Natán, bueno, mire, rápidamente, él entiende, viene un profeta y rápidamente, él dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, no le quitó igual consecuencias de su pecado, aunque había reconocido su pecado. Pero mire que, aunque David se había demorado en entender su pecado, apenas vino un profeta como Natán y se lo dijo, él ya lo entendió y tomó y supo que era mal. Eso es lo que debemos hacer. Sí, no es, bueno, es que líbrame de mis pecados ocultos. Pero vienen profetas y se lo dicen y no queremos hacer nada, no queremos tomar medidas. Hermanos, necesitamos un profeta como Natán o un profeta como Eliú, porque Eliú le está diciendo lo mismo a Job. Amén. Que nos exhorte. Necesitamos al pastor que nos diga estas cosas muchas veces. Necesitamos a un hermano o una hermana que nos lo diga. Necesitamos del esposo o de la esposa que nos diga eso. Ahí viene, es como si viniera un profeta también a nosotros. Necesitamos de nuestros padres cristianos que nos digan eso. Niños, ustedes necesitan un profeta como su papá, en el sentido, y como su mamá, que como profeta vengan y les digan lo que están haciendo mal. Y muchas veces, hermana o hermano grande, adulto, ustedes van a necesitar de sus hijos para que puedan ver sus pecados cuando ellos ya crezcan un poquito más y entiendan y Dios los salve y tengan autoridad para decirle, mire, y aunque no lo tengan muchas veces, pero cuando es evidente que está el papá o la mamá cometiendo pecado, ellos muchas veces se los van a decir y ya seguramente se los dicen a ustedes. Mamá, estás mintiendo. Papá, te airaste. Mamá, ¿por qué le contestas así a mi papá? Entonces, hermanos, y entonces cuando vengan y nos digan, deberíamos decir como David, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Hermanos, sigamos. Complementario. David estaba ciego en un momento, pero ya una vez vio, reconoció. Pero hermano, podemos estar no ciegos encubriendo nuestros pecados, o no tan ciegos por lo menos, no tan ciegos. Es decir, como viendo que eso no es tan grave, pero ya sabemos. Podemos estar encubriendo nuestros pecados. Mire, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Proverbios 28, 13, hermanos. Proverbios 28, 13. Hermanos, voy a poner algunos ejemplos. Debemos escudriñar cómo somos usted y yo de muchas maneras, o en muchos lugares, o en muchas partes, en muchas áreas. ¿Cómo somos en el hogar, hermanos? Usted y yo. O sea, mire lo que hemos visto. Todo el marco teórico es, Señor, examíname, Señor, mírame, Señor, yo quiero conocer. Eso es lo que, bueno, miremos. ¿Cómo somos en el hogar? ¿Cómo somos como esposo o esposa? ¿Estamos cumpliendo nuestros roles, hermanos o hermanas? Hay contienda, hay carne, hay toda esta carnalidad.
Debemos escudriñar, debemos ver, debemos pedirle al Señor que nos lo muestre y hacerlo, que nos lo muestre para que veamos grave eso. Nuestro amor propio, el siempre querer ganar la pelea, decir la última palabra para ganarla. Y hermano, mire, no es machismo lo que voy a decir, pero es más mal visto que sea la mujer la que tenga la última palabra, hermanos. Es más mal visto. Es más mal visto, hermano o hermana. Léanse un estudio que hay de los padres, bueno, del hombre piadoso, de la familia cristiana, cuando hablan el respeto de la mujer hacia su esposo. Y yo no estoy diciendo que la esposa no le pueda decir nada, pero hermano, ya cuando hay que, o sea, es preferible, entiéndame, es preferible que sea la mujer la que calle al final, a que sea siempre el hombre, hermanos. Porque están sobrepasando la autoridad del hombre. Y no estoy diciendo que la mujer no le pueda decir al hombre, pecaste, no sé qué. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero las mujeres muchas veces hablan tanto, hermano, que no dejan hablar al hombre. Y eso está mal, hermano. Eso es irrespeto al varón. Hermanos, ¿cómo estamos? Escudriñemos cómo somos como hombres. Hemos orado por la ira, hermanos. ¿Cómo seguimos? Seguimos habituados a eso, hermanos. Al mal genio. No somos ejemplo en la casa. No somos ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que mirar todas esas cosas, hermanos. O sea, tenemos que, eso es lo que estamos orando principalmente los hombres, ¿no es cierto? La ira, el mal genio, cómo corrijo a mis hijos, cómo le digo algo a mi esposa. Todas esas cosas, hermanos, está mal. Debemos escudriñarnos, debemos ver que eso está mal, hermano. Independientemente de que el hijo o la esposa estén pecando, no me da el Señor razón para yo exhortar con ira, con mal genio, con rudeza. No nos da ese derecho, de todos modos, el Señor. No diga, eso tampoco es ira santa ahí. Mujer, ¿cómo está? Estamos orando por la sujeción y la rebeldía. La sujeción y la rebeldía. Por el irrespeto al esposo. Todo tiene que ver con eso, hermanos. Entonces, tenemos que dar buen ejemplo a nuestros hijos. Sus hijos le van a decir, mamá, es que tú eres una fiera en la casa. Le contestas mal a mi papá. Le hablas mal. Vives de mal genio. O sea, todas estas cosas no se sujetan a nada. No quieren hacer caso en nada. Todo es como ellas digan. No puede ser así, hermanos. Yo decía, utilizar una palabra hace un tiempo. No pueden ser mujeres ingobernables, hermanos. Hermanas, perdón. Deben ser mujeres mansas, un espíritu manso y apacible. Amén. Usted gana más con eso que ganando el problema muchas veces. Va a ganar muchas veces más. ¿Cómo somos en la iglesia, hermanos? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Tenemos amor por el hermano? ¿Somos serviciales en la iglesia? ¿Nos preocupamos por los hermanos? Yo sé que aquí hay personas muy preocupadas por los hermanos. Pero hermano, yo creo que aquí hay hermanos que nunca se preocupan por un hermano o una hermana. Usted tal vez lo podrá notar. Si alguna vez alguna hermana o hermana le ha escrito. Nosotros no podemos solo hablar con una persona en la iglesia. Con dos personas. Nosotros no tenemos intermediarios, hermano, en la iglesia. Nosotros podemos ir a hablar con, ¿cómo va Wilberto? ¿Cómo le ha ido? Ay, Javier, ¿cómo está Wilberto? No, ¿y por qué yo no le puedo preguntar a Wilberto? O sea, no, hermano, tiene que haber comunión. Yo sé que hay casos, hay situaciones particulares, algún problema que están tratando entre los dos, y yo le digo, venga, Fabián, ¿cómo le fue al fin con eso? Eso es una cosa totalmente diferente. Pero de manera general, hermano. Una hermana está embarazada. Ay, ¿y cómo está ella? No, hermano, no le puedo ir a preguntar a ella cómo está. ¿Cómo somos en el servicio aquí en la iglesia? ¿Somos diligentes? ¿Lo hacemos con jartera, con mala cara? ¿No cumplimos nuestros deberes? ¿No somos puntuales al llegar? Ya sabemos, hermano, eso es un mal ejemplo terrible. Terrible, hermanos, la impuntualidad. ¿Estamos honrando a los pastores de la iglesia?
Porque el Señor puso pastores. Yo escucho a los hermanos orar y está bien que oremos eso. No, que los pastores que el Señor ha puesto en esta congregación, que no sé qué. Pero hermano, hay veces uno les dice y responden con 3 piedras en la mano. Hay deshonra al pastor, hermano. No somos entonces dignos de doble honor. Muchas veces. Llegar tarde deshonra también, no solo al Señor, deshonra a la iglesia. La impuntualidad es irrespeto con los hermanos. Es irrespeto, hermano. Es deshonra lo que los pastores han dicho. Yo sé que hay veces a cualquiera le puede hacer tarde, pero no suele ser nuestra característica. Las mentiras, las excusas, hermanos. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos habituados a las mentiritas? Tengamos cuidado, hermanos. Nuestros hijos ven. Yo se lo he dicho a varias hermanas o hermanos. O uno lo nota muchas veces. Uno ve diferentes versiones en la casa. Ve la versión de la mamá, ve la versión del papá y ve la versión del niño. Y yo como que muchas veces tiendo a creerle en esos casos al niño. No porque el niño no, sino que el niño desprevenidamente cuenta las cosas. Pero el papá y la mamá normalmente están encubriendo algo. Entonces, hermano, tengan cuidado, eso son mentirillas, están enseñando a sus hijos a mentir y después están diciendo, es que mi hijo es tan mentiroso. ¿No será que lo aprendió de ustedes? Probablemente. Yo sé que el pecado viene con ellos y muchos son mentirosos naturalmente, pero muchas veces aprenden más. Y después pueden ser ustedes tropiezo a los 15, 16 años y se van al mundo. ¿Qué? Mi mamá era una mentirosa, mi papá era un mentiroso, mi papá no reconocía nada. ¿Por qué me llaman a mí al arrepentimiento? ¿Cuál arrepentimiento? Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué las hacemos? Esto también lo decimos mucho. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué obedecemos las cosas del Señor? La razón principal debe ser el Señor, porque Dios lo dice. Yo sé que el Señor utiliza hermanos para decirnos, pero hermano, al final debe ser porque el Señor lo dice. Mi razón principal debe ser el Señor. ¿Cómo estamos en lo que pensamos o hablamos, hermanos? Estamos viendo que debemos querer ver los pecados. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que usted más piensa, lo que usted más habla? Vanidades, cosas de la tierra, cosas del mundo. Pensamientos lujuriosos, pensamientos carnales. Bueno, hermanos, eso es una advertencia para cada uno de nosotros. Los pensamientos nadie más los ve sino el Señor, y uno pues que los tiene. Pero debemos ser sinceros. ¿Por qué pienso tanto en esto? ¿Por qué esto roba el mayor tiempo de mi mente? ¿Por qué hablo más de esas cosas que de las cosas espirituales? Hermanos, el amor al dinero, ¿cómo estamos en esa área? El amor al dinero. ¿Hay codicia? Nuestro genio, siempre, eso lo he dicho como unas 500 veces mientras estaba en esta iglesia. Nuestro carácter, nuestro estado de ánimo depende de mi bolsillo. No puede ser, hermanos. Ahí hay amor al dinero, hay codicia, hay confianza en ese Dios y no confianza en el Dios de la Biblia. Yo sé que nadie se quiere quedar sin trabajo, yo lo sé, hermano, y pues obvio uno se queda sin trabajo y esto. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado con el dinero. ¿Cómo somos buena vida? ¿Somos cómodos? La buena vida, hermanos. Somos cómodos, hermanos. Somos personas que nos encanta la buena vida. Y hay algunos que se les nota más la buena vida que a otros. Tengamos cuidado, el Señor nos pasó acuérdense, hace 3 años. A algunos se les manifestó más ese pecado. No vuelvan a las pruebas. Tal vez el Señor nos está pasando por ahí para entendernos, quiere vivir más estrechitos, hermanos. No podemos ser cómodos, hermanos. ¿Cómo está nuestra área en cuanto a la cobardía y el temor? ¿Temor a la persecución? Yo no quiero que a mí me arranquen las uñas ni me torturen. ¿Quién lo va a querer? Nadie. Pero no puede haber un temor.
de esos temores tan pecaminosos que me hacen desobedecer al Señor. ¿Sí me entienden, hermanos? Y eso se prueba en pequeñas cosas, en pequeñas situaciones. No, yo no me voy a meter en problemas. Yo allá no voy a predicar porque allá me gano problemas. Temor a predicar, hermano, ¿cómo está? Temor al hombre, hermanos o hermanas. Hermanos, siempre prediquemos, hablemos. ¿Por qué no predicamos? Porque tememos al hombre. Usted no va a pasar una persecución. No la va a avanzar, no va a salir probado en esa persecución, venciendo esa persecución, si no somos capaces de hablarle a nadie, hermano. O tememos hablarle. Tememos mucho al despojo de nuestros bienes. Sigamos, hermano, compromisos y promesas. El postergar. No, sí, me falta. Mire, el perezoso sueña, dice la Biblia, desea y no alcanza. Así, sí está mal, debo salir a predicar. Nunca salen a predicar. ¡Wow! Mire cómo allá predican. ¡Wow! Mire cómo lo hacen acá. Y no predican, no salen. Tan difícil que es salir a predicar. Abra la puerta y salga. No tiene que ir con la mitad de la iglesia. No tiene que ser el plan de ir. A veces se pueden hacer planes para ir, pero salir a predicar es muy fácil, hermano. Las promesas que hacemos, el postergarlas, después, y nunca lo terminamos haciendo. Las promesas, nuestro sí debe ser sí. Debemos ser confiables, hermano, confiables. Que uno sepa que la persona dijo sí y uno ya sabe que la persona lo hace. ¿Cómo estamos esto también me he mencionado, perezosos, negligentes, holgazanes? En cuanto a la pereza, la negligencia y la holgazanería, en los temas espirituales y en los temas materiales. Somos negligentes, perezosos, holgazanes en cuanto a leer la Biblia, orar, predicar. Hay holgazanería, somos perezosos, pero si nos toca correr para otra cosa, ahí sí no tenemos problema. Si tenemos que correr a un centro comercial, allá sí nos organizamos y hacemos cualquier cosa. Nuestras obligaciones en el trabajo, en el hogar, hombre o mujer, de acuerdo a sus roles. Hermano, no podemos estar ciegos a los pecados. No podemos seguir justificándolos. No podemos seguir justificando cuando nos han dicho y además ya sabemos. No debemos molestarnos, debemos pedirle al Señor que no nos molesten tanto las exhortaciones. No nos endurezcamos, hermanos, por el engaño del pecado. Hermanos, no basta con dejar grandes pecados. No basta con dejar los grandes pecados, los escandalosos, los vicios más terribles, los pecados más terribles del mundo. No basta con eso, hermano. Eso los moralistas también lo hacen. Ojo con los pequeños. Ojo con esas pequeñas zorras. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, hermanos, y cuando digo pequeños, probablemente no sea tan pequeño a ojos de Dios. Cuando digo pequeño es porque a ojos sociales hay unos pecados escandalosos y unos pecados más pequeños. Pecados respetables, como decía un libro. Pidamos al Señor poder ver todos nuestros pecados, hermanos. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dijo Job. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender. Pidamos que el Señor use hermanos fieles que nos hagan ver el pecado. Ay, a mí que no, yo no me meto con nadie que conmigo que no se meta nadie. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo? Usted no quiere ver. Por eso no le dice nada a nadie. Unas veces por temor y otras veces porque yo no me meto con nadie. Entonces a mí que nadie me diga, no, eso no es así. Usted puede que no se meta con nadie, pero si usted tiene un pecado, debe escuchar. Pidamos que el Señor use hermanos fieles. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, hermanos. No nos va a matar una reprensión justa, hermanos. Debemos examinarnos si estamos en la fe
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire, a menos que estéis reprobados. Si no nos podemos examinar, si no queremos ver, si no nos queremos arrepentir, Pablo pone una duda, a menos que usted no sea cristiano. Mire lo que dice Thomas Watson de esta cita. El autoexamen es una metáfora del metal que se taladra para comprobar si contiene oro en su interior. El autoexamen constituye una indagación espiritual que se lleva a cabo en el alma. Debemos escudriñar nuestro corazón en busca del pecado. Del mismo modo que se registra una casa donde se esconde un traidor, o tal como Israel buscaba la levadura para quemarla. Si puede, Satanás intentará impedir que cumplamos con este deber. Nos dirá que nuestro estado es bueno y que no tenemos por qué molestarnos en llevar a cabo un autoexamen. Aunque las personas no aceptan el oro sin garantías, sino que lo pasan por la piedra de toque, Satanás los convence de que acepten la gracia sin someter la prueba. De esta manera persuadió a las vírgenes insensatas de que tenían aceite en sus lámparas. Otra de sus estrategias es señalar a las personas los defectos de los demás para impedir que examinen los suyos propios. Les permitirá utilizar anteojos para ver los errores ajenos, pero no un espejo para contemplar sus propios ojos y ver en qué yerran, hermanos. Entonces, ¿sí me entiende, hermanos? O sea, esto no excluye el que yo se lo diga a alguien, el que yo pueda, pero hermanos, nosotros debemos ser rápidos, hermanos, en querer ver nuestros pecados, hermanos. Debemos ser rápidos, querer ser rápidos. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque debemos, así como es bueno ser tardo para oír y lento para hablar, tardo para hablar y lento para oír y rápido para hablar. Bueno, pronto para oír y tardo para hablar. Entonces también debemos, hermanos, debemos ser tardos, hermanos. ¿En qué sentido? O sea, no es que no debamos irle a decir nada a la persona, sino que nosotros debemos estar más dispuestos generalmente a ver nuestros propios pecados. Debemos estar más dispuestos a verlos, hermanos. Hermanos, tercer capítulo. Si hice mal, no lo haré más. Si hice mal, no lo haré más. Si hice mal, no lo haré más. Entonces, hermanos, aquí promete una reforma. Si hice mal, no lo volveré a hacer, no lo haré más. En el verso 31 también lo viene diciendo: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Si he hecho iniquidad o sabiendo, no lo haré más. Todo esto lo dice Matthew Henry. Cualquier cosa que descubras que ha estado mal, por tu gracia lo enmendaré para el futuro. Implica una confesión de que hemos ofendido. Un verdadero, empieza por una confesión, hermanos. Sigue con un verdadero arrepentimiento y tristeza piadosa por la ofensa, y un humilde cumplimiento del propósito de Dios al afligirnos, es decir, apartarnos del pecado. Pero el penitente aquí completa su arrepentimiento, porque no basta con lamentarse de los pecados, debemos ir y no pecar más, hermanos. Y como aquí, con una resolución fija de no volver más a la locura, hermanos. Un propósito firme, una promesa y un voto solemne a Dios de tomar medidas. Hermanos, no lo haré más, no lo haré más. Hermanos, debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, debemos abandonar. Mire, váyase a Lucas 3, del 10 al 14.
Lucas 3 del 10 al 14. Después que Juan el Bautista está diciendo generación de víboras, ¿quién nos enseñó de la ira venidera, etcétera? Dice ahí en el verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El pueblo le empieza a preguntar, bueno, ¿qué haremos? Mire lo que le empieza a responder él. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, mira, hay 3 tipos de personas acá, hermanos. El pueblo. Al pueblo le está diciendo que sean desprendidos de las cosas materiales. A la gente común. Está el publicano. Al publicano le está diciendo que no sea un tirano, que no despoje, que no robe, que no se aproveche para hacer usura, para quitarle más de lo que está permitido. ¿No es cierto? Eso está para el gobierno, ese tipo de cosas. O sea, cuando cobran excesivos impuestos. Se lo dice el publicano. Y hay un soldado ahí. Y al soldado le dice que no haga extorsión, que no calumnie y que tenga contentamiento con su salario. Es decir, que no se aproveche de que usted es autoridad para también sobornar. Que no se aproveche de eso. Que haga justicia. Hermanos, nosotros, primero general voy a hablar esto. O sea, más pecados más grandes. Hermanos, hay pecados característicos en nosotros, en el mundo, en las personas. O sea, el pecado característico de un homosexual es ese, ¿no es cierto? Nosotros no podemos obviar. Mire que Juan el Bautista, el publicano tenía más pecados, obviamente. El soldado tenía más pecados. Y el pueblo en general tenía más pecados. Él vio ese pecado característico en ese pueblo, en el pueblo. Entonces, el homosexual es lo mismo, hermano. Tiene un pecado característico y ese es el pecado que nosotros debemos apuntar. El católico, su pecado característico es la idolatría. Nosotros no podemos obviar ese pecado con ellos. Debemos decirle el pecado característico a la persona. Sea el que sea. El de la nueva era con sus prácticas. Con todo lo que ellos practican. Con todo su panteísmo y sus cosas. Debemos ir allá, hermanos. El mundano, el impío, el mundano, con todas sus fiestas, su amor al mundo, sus vicios, sus cosas. Debemos ir allá, hermanos, y decirle al joven o a la joven con la fornicación. Debemos apuntar allá, hermanos. Mire que más el Señor siempre muestra esas cosas. Acá en la iglesia, hermanos, estamos orando por la ira, ¿no es cierto?, de los hombres, y estamos orando por la sujeción de las mujeres. Pero hermano, eso lo hablábamos hace como unos 15 o 20 días. Yo no creo, hermano, que todos los hombres, ese sea nuestro principal pecado. O sea, el mío sí. Pero tal vez aquí hayan hombres que no es su mayor pecado. Su mayor pecado es otro. Entonces, hay veces nos terminamos metiendo en una sola bolsa y terminamos nosotros alivianando nuestras conciencias, hermanos. Yo le decía a un hermano, sí, usted algunas veces se podrá poner bravo. Pero yo no creo que ese sea su principal pecado. Su principal pecado es otro, es obvio. Aunque todos alguna vez nos hemos puesto bravos, todos alguna vez nos ponemos de mal genio. Pero hermanos, hay unos que tenemos más marcados ciertos pecados. Los niños, no, todos los niños sí dicen mentiras, pero hay unos niños que son más mentirosos que otros. Yo me muero de la pena, pero hay unos niños que se les nota más eso. Todos los niños son rebeldes, pero hay unos niños que no pueden hacer caso. Que usted les dice y esos o sea, un minuto y vuelven. Hay otros niños que son más mansitos en eso, aunque también puedan ser rebeldes muchas veces. Entonces, hermanos, no metamos generalmente, no todos los niños son mentirosos, todos los de qué, porque terminamos alivianando al que sí verdaderamente lo es. Lo mismo con la rebeldía de las mujeres.
sea, yo sé que la mayoría aquí lucha con eso, pero probablemente haya una hermana que, si bien muchas veces puede caer en eso, tal vez su pecado mayor sea otro. No lo sé, hermanos, toca mirar. Eso, entonces, o puede que haya en la casa la mujer sea la airada. Lo que pasa es que normalmente la mujer que es airada también es rebelde. Yo creo que sí, ¿no es cierto? O hay hermanos, si bien todos tenemos tentaciones del mundo generales, todos tenemos que luchar, estar como sacando esas vanidades. Hay unos que luchan más con eso, hay unos que tienen más tendencia a eso, que son más seducidos por esas cosas del mundo, o por el dinero, por muchas cosas de esas, hermanos. Entonces tengamos cuidado. Una cosa es que caigamos, otra cosa es que luchemos mucho con algún pecado. No nos metamos muchas veces en una misma bolsa, hermanos. No, sigamos, hermanos, no anhelemos más nuestra pasada manera de vivir. En cuanto más cosas, no anhelemos más. Estamos hablando de no más pecado, no hacerlo más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, abandonemos todo lo mundano, planes, fiesta, recreación, reposo del mundo, hermanos. Todos los hobbies que teníamos en el mundo que no agradan al Señor, eso es perder el tiempo. Los sueños que teníamos allá, los proyectos profesionales, materiales, hermanos, y también las amistades muchas veces. Yo sé que la mayoría de las veces ellos son los que se apartan, pero usted y yo también tenemos muchas veces que tomar medidas en apartarnos de ciertas cosas, de ciertos lugares, de ciertos sitios, de ciertas reuniones. No es que no le hablen, es que yo no les puedo hablar, no, hermanos, pero yo debo evitar ciertos momentos con esas personas. Hermanos, desechemos los pecados del viejo hombre, hermanos. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí habla de la mentira, hermanos, ya lo hablé arriba. Las excusas, poner a los hijos como escudo. Si no vaya a decir eso, le empiezan a decir a los niños, no vaya a decir eso. No, hermano, hay cosas que los niños, yo sé que hay cosas que se quedan en la casa, pero otras cosas que yo no puedo poner a mentir a los hijos. No, hermano, no enseñen mal a sus hijos, no los pasen por el fuego, no sean tropiezo. Eso es pecado. Después no se quejen si sus hijos se van para el mundo. La ira, hermanos, otra vez, en el hogar, las contiendas, en acostarnos peleando, en no querer hacer un devocional. No, hermanos, eso es pecado, hermanos. No debemos morir a eso, no importa, hay que hacer lo que es correcto delante del Señor. Aquí habla también del que hurtaba no hurte más, el robo, hermanos. Sí, yo sé que tal vez nosotros con eso pues no creería, hermano, que haya un hermano que sufra ese pecado. No podría ser, no me cabría en la cabeza. Pero, hermano, ojo con cosas chiquitas, en el trabajo, en el Transmilenio. Yo no puedo creer un cristiano que se cole en Transmilenio. Eso es pecado, hermano. Ay, es que todo el mundo lo hace. Pues, hermano, que lo hagan los impíos. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Y aquí habla que no hurte más, sino trabaje para ayudar al necesitado. Es decir, seamos generosos. Hermanos, no practiquemos más los pecados de nuestro carácter carnal. No los practiquemos. En Efesios 4:29-32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. El sermón está largo, hermanos. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otra vez, hermano, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y después habla de perdonar. Hermanos, voy a hacer énfasis en lo que casi no he hablado. Groserías. Ahí habla de palabras corrompidas. Grosería, chistes de doble sentido, hermanos. Cristiano no puede estar con chistes de doble sentido. O sea, el mundo hace chistes de doble sentido, nosotros no.
la queja, las palabras ociosas, si me muero, de ahora en adelante la venganza. Tomamos medidas para ciertas cosas, pero para vengarnos de los otros. Bueno, pues entonces de ahora en adelante yo voy a hacer esto, pero mejor dicho. O sea, tomamos medidas, pues como ahorita me toca hacerlo, pues ahorita de malas con lo otro. Venganza, hermanos. Blasfemias, bueno, ya amargura, enojo, ira, gritería en el hogar. Maledicencia, hermano, calumnia, el difamar, el denigrar. Yo se los he dicho, hermanos, yo me muero de la pena, hermanos. Pero el falso maestro no necesita mentiras de nosotros. No necesita que inventemos mentiras para que él sea un falso maestro. Tengamos cuidado con eso, hermanos. De verdad, tengamos cuidado. Al político corrupto también, tengamos cuidado, hermanos. Aún a los impíos, hermanos, el Señor no nos da permiso de difamar. Lo que es y punto. No necesita, yo se lo he dicho siempre, el anticristo no necesitamos exagerar las blasfemias del anticristo. Lo que es eso es fácil. Eso es como la Biblia, se defiende sola. Bueno, él se acusa solo. Lo mismo, hermanos. Y lo que haya, pues lo decimos. Hermanos, sigamos. Abandonemos por completo, hermano, todos los pecados de la carne. Busquemos abandonarlos. Fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, hermanos. Fornicación, inmundicia, hermanos, la lujuria, los malos pensamientos. Yo espero que esto no esté, pornografía ni nada de estas cosas, hermanos. El adulterio de los ojos, tengamos mucho cuidado los hombres. La avaricia, la codicia, el amor al dinero, la idolatría, que es idolatría. Ya mencioné eso. Palabras deshonestas, necedades y truanerías, dice. Hermanos, esto también tiene que ver con las mentiras, las tonterías que de pronto decimos, las sandeces, las trampas, los engaños. Todo tiene que ver eso, necedades, truanerías, palabras deshonestas. Hermanos, no participemos más de las obras de las tinieblas. Reprendamos las Efesios 5 del 8 al 12. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, hermanos. Hermanos, la idolatría, todas las obras de las tinieblas, la brujería, la hechicería, pero también las fiestas paganas, la cultura de este sistema del mundo, todo lo que hace la ramera, el papado. Nosotros debemos abandonarnos de todo eso. No participar, Halloween, Navidad, nada de esas cosas, hermano, viene del Señor. No podemos seguir participando de esas cosas. Nunca más. Yo sé que aquí ya lo tenemos claro, hermanos. Hermanos, si hay un genuino arrepentimiento, habrá vindicación. Es decir, hay abandono, hermanos. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, muchos no quieren abandonar sus pecados. Que no seamos nosotros, que no sea usted, que no sea yo. Faraón, hermano, reconoció su pecado varias veces, ¿recuerda? Varias veces dijo, he pecado. Pero él volvía a endurecerse después de que se iba cada plaga. Incluso hasta el final, hermano, está en Éxodo 14. Cuando ya los israelitas iban cruzando el Mar Rojo, siguió endurecido, nunca aprendió. Dice allá en Éxodo 14, del 5 al 8, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cuántas veces no dijo, sí he pecado, sí he pecado? Por favor, pídele a tu Dios, Moisés, que me quite estas plagas. Se las quitaba y volvía a endurecerse y volvía y volvía. Pero hermano, aquí ya no habían plagas. Aquí ya se habían acabado las plagas. Y seguía endurecido Faraón.
Ya su problema era comodidad, pero ¿cómo vamos a dejar ir a estos siervos que nos servían gratis? Bueno, solo había que darle la comida, pero era fácil, eran esclavos. Hermanos, el falso arrepentimiento produce muerte, porque la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, debemos tener resoluciones serias, firmes, hermanos, medidas firmes. Debemos estar en guardia contra el pecado, los grandes y los pequeños. Debemos ver la gravedad de todos los pecados, hermano, que Dios nos abra los ojos para poder ver. No hagamos más, no practiquemos más, nada de eso, hermano. Que se vayan las justificaciones de nosotros, las excusas, la de responsabilizar a otros, hermanos. No podemos seguir responsabilizando a otros. Mi hermano, yo sé que uno como hombre es responsable de sus hijos y de su esposa, pero el que peca de todos modos tiene que darle respuestas a Dios. Dios llamó a Adán y también llamó a Eva. No solo llamó a Adán, llamó a Adán y también después llamó a Eva. Entonces, hermano, claro que sí. Claro que nosotros como hombres en unos sentidos tenemos mayores responsabilidades, pero todos tenemos responsabilidad delante de Dios. Todos. El pecado no tiene justificación. No tiene ningún pecado justificación. No lo hay, dígamelo. Si existe, hermano, no existe. Hermanos, también muchas veces hacemos esto, solo escuchamos a algunos. Hay unos que son groseros con los pastores, pero hay otros que por quedar bien con los pastores, o esos mismos, o otros, no importa, de pronto al pastor le hacen caso en ciertas cosas, como que pueden ser más mansos en ciertos momentos, pero si viene otra persona no le hacen caso. Eso está mal, hermanos. Eso está mal. El pueblo de Dios, hermano, mire, debe humillarse y apartarse de sus malos caminos. Hoy también cantamos eso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, hermano. Estamos orando por avivamiento, hermanos. Pero si no nos podemos humillar en nuestras casas, si no nos podemos humillar ante nuestra esposa, si la esposa no se puede humillar ante su esposo, no esperemos un avivamiento, hermanos, en la iglesia. No puede haber, hermanos. Mire lo que dice ahí, que cuando el pueblo se humilla, Él va a sanar su tierra, va a estar atento a la oración en este lugar. Debemos humillarnos, hermanos. Debemos pedir humillación por nuestros pecados. Porque si no es así, no esperemos avivamiento ni personal, ni en el hogar, ni mucho menos en la iglesia, hermanos. Ahora, hermanos, todos aquí, yo sé que nos tocan muchas de estas cosas que hemos visto hoy, hermano. Pero siempre en Cristo hay perdón. Siempre en Cristo está la solución. En Él podemos ser limpiados de todo pecado remanente, hermanos. Si confesamos, mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, mire, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, tenemos un abogado ante el Padre, hermanos, dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos necesitamos finalmente seguir moldeando pecados, hermanos. Entonces hay esperanza porque está Cristo, está a la diestra, hermanos. Solo Él, solo Cristo puede dar satisfacción por nuestros pecados y también por los suyos, si nos ha entregado a Él. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermanos. En su sangre, solo en su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pidamos al Señor, hermanos, que no nos permita pecar más, hermanos. Como decía David, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías,
con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Así debemos ser, hermanos. Así debemos ser, debemos tener una firme resolución. Tenemos que hacerlo, hermanos. Andemos como si en verdad hubiéramos recibido al Señor, hermanos. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, hermanos. Hermanos, pidamos al Señor que nos siga mostrando lo que no vemos, si es que en verdad somos de Él. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Señor, obra en nosotros, Padre Santo. Obra en cada hogar, obra en cada hombre, cada mujer de esta congregación, cada niño, Señor. Ayúdanos a ver nuestros pecados, ayúdanos a verlos como iglesia también, como hogar, individualmente, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Que tu pueblo, que este pueblo se humille y ore y reconozca sus pecados para que sanes esta tierra, para que sanes esta iglesia, para que sanes cada uno de nuestros hogares, para que sanes nuestras vidas, Señor. Para que vengan tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio, Señor. Ayúdanos a confesarnos, a apartarnos de esos pecados, no solo confesarnos, sino apartarnos también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.